Una vez que cierran los comicios el domingo a las 18 horas, los presidentes de mesa proceden a trabajar junto con los fiscales para firmar actas, enviar escaneadas esas actas al correo, que es donde funciona justamente el centro de cómputos. Allí se registra cada uno de los escaneos enviados por los presidentes de mesa. Dicho esto, en esa primera jornada se escruta hasta el 95% de las mesas y los resultados que nosotros damos al aire en esa misma jornada, ese mismo domingo, son meramente informativos, basados, por supuesto, en datos que son, digo, pseudo oficiales, porque no son legales esos datos todavía hasta que no estén escrutadas el 100% de las mesas. ¿Qué quiero decir? ¿Son oficiales? Sí, pero no son legales. Este fin de semana se desarrollan elecciones en Argentina. Siempre es importante ver cómo se mueve América Latina. Las elecciones por lo general te van dando una idea de qué es lo que busca determinado país y cómo es que se encuentra. Argentina no está bien. En su momento históricamente era uno de los países de América Latina más reconocidos por historia, por economía, ¿no? Por ciudadanía, pero ahora la están pasando muy mal. Estaba leyendo en los últimos minutos un artículo del diario El País que dice lo siguiente para que ustedes sepan cómo se encuentra Argentina. País al que aspirábamos viajar muchos peruanos durante la crisis que enfrentamos en la década del 80. Argentina además tiene una colonia peruana muy importante. Tanto es así que hasta llevamos la cumbia. A ver, ¿qué dice el artículo? Argentina llega a las elecciones presidenciales de este domingo con una economía que cae en picada. El Producto Interno Bruto no creció en los últimos 3 meses. La inflación superó el 142% interanual. 1 de cada 4 argentinos vive en la pobreza y los salarios mínimos no alcanzan para cubrir la canasta básica de un hogar con 4 miembros, o sea, personas. En el mercado cambiario conviven más de una decena de cotizaciones para el dólar. Las reservas brutas del Banco Central han caído a la mitad en los últimos 4 años y las netas están en rojo. El Estado además debe saldar un endeudamiento de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Los argentinos esperan que quien llegue a la Casa Rosada termine con la agonía. Las opciones son 2 y dispares. Un economista que promete un shock brutal, ¿no? Como lo es Javier Milei, y el actual ministro de Economía, el señor Sergio Massa. Ya está con nosotros a través de la tecnología del Zoom. Martín Mena, que es periodista argentino. Querido Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jesús, muy buenos días, así es. Lo que describías acerca de la Argentina es absolutamente cierto y, aunque valga esta redundancia, descriptivo. Los datos económicos son alarmantes y si lo trasladamos, por supuesto, a lo que tiene que ver con el plano social, la alarma se enciende con mayor potencia. ¿Por qué? Porque decías, una de cada 4 personas están debajo de la línea de la pobreza, pero 6 de cada 10 niños también son pobres. Y eso no da una imagen de prosperidad. Pensando en que justamente los niños son los que deberán sacar este caos adelante y que deje de ser efectivamente un caos. Hablando netamente de las elecciones, este domingo se desarrollarán desde las 8 horas hasta las 18. A las 8, como decía, abrirán los comicios. A las 18 será el horario límite para emitir el sufragio para todos los argentinos en la República Argentina. Son 35.844.334 los argentinos habilitados para votar. Recordemos que en las PASO hubo un 69% del padrón que acudió a las urnas. En las elecciones generales, casi el 77%. Se espera que en el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei haya más de ese 77% del electorado acercándose a las urnas, pero un detalle no menor y una marcada estrategia política, si se quiere: el lunes es feriado en la Argentina. ¿Qué quiere decir? Mucha gente, aunque menos de la habitual, viajó a algún otro destino turístico y estará a más de 400 kilómetros de su lugar de residencia, de su lugar de voto. Es decir, que es difícil que más del 77% del padrón ejerza su derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de estrategia política, no se movió el feriado como se especuló en algún momento y como lo pidió la oposición. Recordemos que la información que podemos brindar hasta acá es un tanto limitada porque rige la veda electoral desde este viernes 17 a las 8 de la mañana hasta
que finalicen los comicios a las 18 horas de este domingo. ¿Qué quiere decir? Según el inciso F del artículo 71 de la Comisión Nacional Electoral y de su estatuto, por supuesto, no podemos dar datos acerca de encuestas, ni tampoco hablar de políticas que puedan llevar adelante cada uno de los candidatos. Dicho esto, sí podemos hacer hincapié en lo que tiene que ver con la economía, como marcabas anteriormente. La inflación del último mes de octubre fue del 8.3% y el interanual marcó 142%, como lo indicabas anteriormente. Te entiendo perfectamente. Yo siempre que he cubierto una elección a nivel internacional he tratado de averiguar todo sobre el sistema electoral de determinado país. La última elección que cubrí fue una en Chile. Y en Chile, por lo general, las elecciones tienen esta particularidad que se le deja al ciudadano la libertad de ir a votar o no votar. En el caso de la legislación electoral argentina, ¿es una obligación o esto es voluntario? El voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años. Los que tengan entre 16 y 18 años y figuren en el padrón tienen voto optativo, no están obligados, por ser justamente menores de edad, pero están habilitados, simplemente. Aquellos que tengan más de 70 años no están obligados, así que también es optativo. Y tengamos en cuenta que la comunidad de la tercera edad, el adulto mayor argentino, está muy comprometido y suele acudir a las urnas. Aquellos que entre 18 y 70 años tengan esta obligación y no vayan a votar deberán afrontar una multa que oscila entre 50 y 500 pesos. Esto quiere decir 50 centavos de dólar para llevarlo a planos internacionales. Digamos que no es una multa tan grande que pues te impida, digamos, que no, o sea, que no te permite, o sea, que tome la decisión de no votar, así de simple, ¿no? O sea, eso no es, sí, no es categórico. Te lo digo porque aquí en el Perú también hay esa similitud respecto a leyes electorales. ¿Cómo está la organización del sistema electoral en estos momentos? Ya que no podemos hablar, por ejemplo, de encuestas, pero sí me interesaría saber cuál es esta característica. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, en algún momento, en la última elección entre Chávez y Capriles, había mucho cuestionamiento al sistema electoral. Bueno, estaba controlado por una chavista que era Tibisay Lucema en ese momento, lo recuerdo perfectamente, y se hablaba del voto electrónico. ¿Cómo vota Argentina? Entiendo que no hay voto electrónico, que esto es normal, pero te pregunto esto porque también hay voces de fraude. Bueno, algunas cuestiones. Primero te completo la información previa que tiene que ver con lo que te decía la multa. No solamente está esa multa que es ínfima, sino que en caso de acumular varias multas por no haber acudido a votar en diferentes elecciones, puede llegar a haber impedimentos para renovar, por ejemplo, el pasaporte o para realizar algún trámite estatal. Dicho esto, paso sí al panorama que tiene que ver con la organización electoral y el paso a paso de la Comisión Nacional Electoral. Está la palabra fraude dando vueltas en el aire, así es, instalado por la oposición. ¿Sí? Este término está instalado por la oposición. Recordemos que en la historia argentina nunca hubo fraude denunciado y si se denunció, nunca se llegó a una instancia que cambiara la elección de los argentinos y de las argentinas. ¿Qué quiero decir? Hasta acá nunca cambió una elección a partir de una urna abierta para efectivamente chequear que lo anunciado en el acta de esa mesa fuese cierto. Dicho esto, en las últimas elecciones, en las generales, la oposición, Javier Milei puntualmente, pidió abrir algunas urnas. Cuando las abrió incluso perdió en esas mesas que las tenía ganadas, por una diferencia que él creía que era mayor. Entonces quiero decir, hay errores, sí, puede haberlos por supuesto, pero hasta acá el fraude nunca cambió una elección en la Argentina y nunca existió como tal, efectivamente, como estamos diciendo. Dicho esto también, y a partir de la instalación de ese término, que genera algo de alarma por supuesto, esta tarde se reunirán los jefes de campaña de diferentes referentes políticos de ambos espacios, tanto del espacio de Sergio Massa como de Javier Milei, para traer algo de tranquilidad y garantizar democracia y buena convivencia independientemente del resultado. Recordemos que ninguno de los dos candidatos anunció que reconocería la derrota en caso de que así sea este mismo domingo. Los resultados se conocerán desde las 21 horas. Ahora,
Las mesas escrutadas al 100% se conocerán 48 horas después del cierre de los comicios. Pero a las 21 horas tendremos cerca del 70% de las mesas escrutadas si se baraja el mismo nivel que en las últimas elecciones, nivel de conteo, por supuesto. Ahora bien, con el 70% de las mesas escrutadas hubo candidatos que reconocieron la estando 1,5 puntos abajo. Entonces, en este caso, como es tan cerrada la brecha y tan cercano el porcentaje que indican las estadísticas y las encuestas, que genera dudas que alguno de los dos candidatos justamente salga al escenario reconociendo la victoria o la derrota. Sí, bueno, yo estoy viendo las encuestas, no las podemos mencionar porque tampoco te quisiéramos afectar, pero la cosa está como que final de campeonato, ¿no? O sea, de película. Hay mucha incertidumbre respecto a quién podría ganar, motivo por el cual cualquiera de los dos va a tener que medir su distancia respecto a lo que tú señalas, que es reconocer una derrota, ¿no? Sobre todo por el lado de Milei, que es el más exacerbado en ese sentido, ¿no? Y quien ciertamente está ya empezando a instalar el chip del fraude, ¿no? Lo ha hecho en el cierre de su campaña y lo viene sosteniendo en las últimas horas con los pequeños encuentros que ya tiene, ¿no? Ahora, digamos, con el 70% de las mesas escrutadas el mismo día, ya tendríamos una primera definición. Pero pasa que aquí en el Perú también sucedió esto en algún momento y el Jurado Nacional de Elecciones peruano, por ejemplo, demoró más de un mes en dar un resultado definitivo sobre el proceso electoral peruano. En el caso de ustedes, ¿cuánto podría ser el tiempo que demore la justicia electoral argentina para definir ya al 100% que hay un ganador de estas elecciones? Solo para tener una idea, ¿no? El proceso es sencillo. Sí. Una vez que cierran los comicios el domingo a las 18 horas, los presidentes de mesa proceden a trabajar junto con los fiscales para firmar actas, enviar escaneadas esas actas al correo, que es donde funciona justamente el centro de cómputos. Allí se registra cada uno de los escaneos enviados por los presidentes de mesa. Dicho esto, en esa primera jornada se escruta hasta el 95% de las mesas y los resultados que nosotros damos al aire en esa misma jornada, ese mismo domingo, son meramente informativos, basados, por supuesto, en datos que son, digo, pseudo oficiales, porque no son legales esos datos todavía hasta que no estén escrutadas el 100% de las mesas. ¿Qué quiero decir? ¿Son oficiales? Sí, pero no son legales. Ahora bien, 48 horas después, es decir, el martes a las 18 horas, empieza a escrutarse el resto de las mesas en detalle. Es decir, ahí se empezaría a conocer el 100% del escrutinio. Ese proceso puede durar 24, 48 horas o hasta una semana o 10 días. 10 días es el tope. Así que, bueno, es un tanto especulativo, ¿no? Porque en el medio, más allá de este conteo, habrá que ver qué pasa con esa diferencia. Para que uno de los dos candidatos se imponga en este balotaje, tiene que conseguir 400.000 votos más que su rival, que su contrincante. Si esto no se da y hay empate técnico, no hay una ley que diga que en X fecha se determinará el ganador, ni tampoco el procedimiento. Sí, en algún momento el presidente de la Cámara Electoral, en 2015, cuando hubo también cierta paridad en la previa, anunció que no existía una ley justamente que indicara un procedimiento, pero que barajaban la posibilidad de implementar el sistema que se utiliza en el Congreso de la Nación, que es acudir a la Asamblea Legislativa y que en votación entre legisladores se elija al presidente de la Cámara. Wow. Eso sucede en el Congreso. Entonces habrá que ver qué pasa a nivel nacional, porque no se anunció ningún procedimiento todavía. Claro, pero eso también depende del nivel de representación que haya en el Congreso de tu país para poder decidir eso, si es que llega a esa instancia tan dramática, ¿no? Que el Congreso argentino sea que defina finalmente quién será el presidente de tu país, porque aquí incluso la ley electoral podría interpretarse del 50+1, es decir, si tienes un voto de más, estás ganando. Acá en la presidencia se ganó por la mínima diferencia, que fueron 20.000 votos, cuando Castillo le gana a Keiko Fujimori. Bárbaro. Sí, aquí tiene que haber una diferencia de 400.000 votos
como mínimo, por supuesto, y en el caso de que no exista esa diferencia y haya un empate técnico, por supuesto que se procederá a este paso a paso que te describí anteriormente, y habrá que ver después qué define la justicia electoral y la Cámara Nacional Electoral en torno al procedimiento para elegir presidente en caso de empate técnico. Lo que te contaba era eso, que en 2015 barajaron la posibilidad, si hubiese habido este empate técnico, de acudir al sistema que se implementa en el Congreso de la Nación mediante votación de la Asamblea Legislativa. En el caso de que eso ocurra, hoy por hoy, siendo contrafáctico por supuesto, tenemos un Congreso que ya está definido, porque las elecciones generales definieron nuevas bancadas en Senado y diputados. Entonces digo, el oficialismo tendría las de ganar en obviamente. En ese caso, porque a eso me refería tiene mayoría. A eso me refería con el tema de la representación, y la mayoría es oficialista. Entonces no tendría que hacer nada ahí la oposición. Pues obviamente se generaría todo un problema político, social, que podría ser hasta desmedido. No sé cómo reaccionarían ustedes. Aquí la cosa es un poquito más compleja en términos sociales, porque la gente sí reacciona, o ha reaccionado, por ejemplo, en su determinado momento, pero ustedes no lo sé. O sea, ¿qué podría suceder? Bastante difícil, sería, querido Martín, ¿eh? Sí. Lejos de hacer apología del caos, sería un tanto caótico. Básicamente porque en las últimas semanas se vivieron momentos de violencia en la calle, de violencia a través de los medios de comunicación también, instalando mensajes que tal vez tergiversan lo que la naturaleza de la democracia intenta comunicar e intenta instalar en un país con la idiosincrasia argentina y con la historia que acarreamos. Dicho esto, parte del llamado y del encuentro que tendrán esta tarde tiene que ver con eso, con garantizar seguridad, paz y vigencia de la democracia, ¿no? Habrá que ver, bueno, sí, esto es especulativo, por supuesto, falta mucho para eso. Primero hay que ver qué pasa este domingo con las elecciones, ver si efectivamente alguno de los dos candidatos se impone con mayor diferencia de 400.000 votos y que haya un ganador ya cuanto antes. Los argentinos estamos todos esperando que haya ya un ganador y que se acabe un poco esta violencia que se está un poco respirando. Hay mucho hostigamiento. Me hubiera gustado cubrir esas elecciones en tu país, una de las más llamativas y seguramente demandantes en cuanto a cobertura informativa. Querido Martín, un fuerte abrazo para ti, que sea lo mejor para tu país, aunque el escenario es bastante difícil. Gracias. Gracias por todo, hasta pronto. Bien, Martín Mena, periodista argentino, se ha tomado el tiempo para conversar con nosotros, que es lo mínimo, ¿no es cierto? Saber en todo caso cómo es que la justicia electoral se mueve. Esto al margen de las propuestas que ya las hemos conocido. Seguíamos el debate entre candidatos y pues era lamentable, ¿no? O sea, no hay absolutamente nada ahí para una solución rápida a la catástrofe o crisis política, social y económica de ese país tan querido y tan amado como es el argentino.